Hola, buenas. Bueno, hoy vamos a presentar las principales capacidades de CivilFem para ANSYS de la versión 19.1 que está a punto de salir al mercado. Entonces, bueno, llevamos haciendo una temporada webinars, principalmente CivilFem para Marc. Entonces, bueno, que queríamos empezar explicando un poquillo los productos que tiene CivilFem. Pues bueno, primeramente, CivilFem, tenemos CivilFem para Marc, en la que, bueno, el entorno gráfico es de... El entorno gráfico es CivilFem completamente. Tenéis aquí bueno, el ejemplo. Es un entorno gráfico totalmente nuevo, novedoso. Y el solver es Marc de la casa MSC Software. Bueno, con muchos softwares, con mucha reputación y especialmente Marc para los campos no lineales, con lo cual uniendo la capacidad de Marc como solver no lineal avanzado y las capacidades de CivilFem para la ingeniería civil y la geotecnia, bueno, es una solución bastante potente bueno, y muy buena para estos tipos de proyectos, de todo tipo de proyectos de ingeniería civil avanzados que requieran este tipo de capacidades. Luego, el siguiente producto de CivilFem es CivilFem para ANSYS, el entorno clásico del APDL. Este es el producto más antiguo, el CivilFem más antiguo que tenemos, más acabado y con mayores capacidades, aunque bueno, el CivilFem para Marc es más similar. Y es el que vamos a ver ahora, CivilFem para ANSYS, el producto. Y luego, bueno, todavía está en versión beta y en proceso de desarrollo, CivilFem para el entorno Workbench. En vez de ser como los otros dos, que es un software completo en el que trabajas con CivilFem y tienes ANSYS o Market resolviendo, esto van a ser extensiones de ACT y pequeñas capacidades que se pueden adquirir individualmente y, pues, por ejemplo, una de ellas, pues, el chequeo por una norma en concreto. Entonces, son pequeñas capacidades que se pueden adquirir que se podrán adquirir de forma individual. Bueno, tras explicar esto, a lo que esta presentación de hoy se va a tratar solo de CivilFem para ANSYS en el entorno clásico. Como muchos de vosotros sois nuevos, por lo que hemos visto y habéis hecho muchas preguntas, vamos a explicar un poquillo sobre todo cómo funciona y las capacidades para que tengáis una imagen global del producto. Si necesitáis si tenéis dudas, queréis algo más, llegar a más profundidad, porque va a ser una presentación por encima de todas las capacidades, si queréis cosas más a fondo, no dudéis en preguntarnos o en pedirnos una demo especial para vosotros. Bueno, ¿cómo funciona CivilFem en el entorno clásico de ANSYS? Pues sobre el entorno gráfico de ANSYS, lo que hace CivilFem es añadir nuevas capacidades, con lo cual todas las capacidades de ANSYS pues siguen ahí y CivilFem añade capacidades extras y customiza algunas de ANSYS para adaptarlas a la ingeniería civil. Entonces, se puede utilizar tanto el entorno gráfico como los comandos. ANSYS tiene una serie de comandos, los comandos de CivilFem tienen la misma estructura, en la que tiene el nombre del comando y luego diferentes argumentos. La diferencia para diferenciar unos de otros empiezan con virgulilla. Y bueno, lo que hace es completar y mejorar el análisis que se pueda haber estado haciendo hasta la con ANSYS solo. Bueno, entonces, cuando estás trabajando con CivilFem para ANSYS, estás trabajando con el entorno gráfico de ANSYS como si fuese un único software, ANSYS solo con nuevas capacidades añadidas en ciertos menús o con comandos. Bueno, CivilFem es un software modular, todas las capacidades de CivilFem están añadidas de forma modular con unas capacidades básicas, que es lo que llamamos el CivilFem Intro, y luego diferentes módulos que se pueden adquirir de forma individual o compaginados. Básicamente, las básicas CivilFem Intro son librerías de materiales de CivilFem, materiales no lineales, dependiendo del tiempo, también sobre todo en especial hincapié en el hormigón, y chequeo y diseño por norma. Luego, aparte de esto, existen tres módulos principales de geotecnia y cimientos, pretensado y puentes. De geotecnia y cimientos, pues por supuesto, materiales geotécnicos para hacer modelos detallados, somolizando el suelo, utilidades para diseño de pilotes y micropilotes, estabilidad de taludes y filtraciones donde se utiliza la presión de poros para el modelo estructural. Es básicamente lo que consiste el CivilFem, con utilidades que te ayudan a diseñar partes de las estructuras geotécnicas, como pueden ser pilotes, pantallas
micropilotes. El hormigón pretensado, lo que hace CivilFEM es que tiene utilidades, tiene alguna ventana donde puedes definir fácilmente el trazado del tendón. Tras definir el trazado del tendón, CivilFEM y las propiedades de los tendones y el pretensado, la fuerza de pretensado y orden, CivilFEM calcula las pérdidas automáticamente, todas las de corto plazo y largo plazo, y calcula teniendo en cuenta las pérdidas, la presión equivalente, las fuerzas equivalentes para el modelo de elementos finitos. El pretensado de CivilFEM funciona con elementos viga, placa o elementos sólidos. Entonces, dependiendo con qué tipos de elementos estamos, aplica unas fuerzas, unas presiones u otras, y una vez que se ha aplicado estas cargas del pretensado, se puede aplicar otras cargas, combinarlas, resolver y chequear por norma y diseñar por norma, obteniendo para el hormigón armaduras, fisuración, y para el acero pues también el criterio dependiendo de la norma activa. Y por último, para puentes, pues también hay un montón de utilidades como una librería de secciones, trazado del puente con rectas, clotoides o círculos, y generación automática del modelo y aplicación de cargas. Y por último, es el último módulo especial, que es el módulo nuclear. Además de tener todas las capacidades anteriores, añade capacidades específicas para la industria nuclear. Lo primero son diseño por normas nucleares, tanto de hormigón como de acero. Las normas americanas como las AFI 349, 359, especiales para las centrales nucleares, y además pues un sistema de calidad, se cumple con un sistema de calidad exigido por la industria nuclear para poder trabajar en esta industria. Pues, entonces, complementamos todas estas capacidades, y aparte existen también capacidades específicas para el mundo nuclear, como por ejemplo el pretensado de los edificios de contención, que es diferente, funciona un poco diferente a la mayoría de los pretensados, porque tiene una forma de J invertida, pasando los tendones por la cúpula y luego bajando verticales por las paredes, con lo cual formando una malla con sus características. Bueno, entonces, dicho esto, y con todas las capacidades y la potencia de ANSYS, junto con la customización que hace y las nuevas capacidades de CivilFEM para la ingeniería civil, tenemos una de las mejores soluciones y más completas para todo este campo de la ingeniería civil, para cualquier tipo de proyecto, como vemos aquí, el proceso constructivo de un puente, la excavación y vuelta a rellenar de una estación de metro, o en este otro caso de la derecha, la construcción de un túnel. Más ejemplos de este tipo de proyectos que se pueden resolver con CivilFEM y ANSYS es, todo tipo de puentes, como vamos a hacer algún ejemplo, presas, grandes presas, en un análisis transitorio no lineal para ver el posible deslizamiento relativo en una junta de hormigonado, análisis térmicos estructurales, estructuras offshore, edificios singulares, cualquier proyecto de geotecnia, cimentaciones, generadores, centrales nucleares, como vemos aquí varios casos de una central nuclear, aquí el edificio de contención con el pretensado especial, y edificios auxiliares, que sean análisis especiales. Y bueno, ya con más claridades sobre el alcance de CivilFEM, explicando un poquillo más en detalle lo que tiene CivilFEM, empezamos con que CivilFEM añade a ANSYS una extensa librería de materiales. Por supuesto, son materiales no lineales y dependientes del tiempo. Es decir, si hacemos el proceso constructivo de cualquier modelo, de hormigón, por ejemplo, CivilFEM va actualizando la edad del hormigón en cada paso. De tal forma que CivilFEM tiene en cuenta el nuevo modelo de elasticidad, y no solo eso, sino que, por ejemplo, si tenemos una viga mixta, en la que tenemos primero la sección de acero y luego se va a hormigonar unos días después encima la parte de hormigón, si resolvemos antes de que el hormigón se haya puesto en obra, CivilFEM calcula las propiedades mecánicas de la parte de acero solo. Si resolvemos días después, al existir ya el hormigón, CivilFEM tiene en cuenta la edad del hormigón, su modo de elasticidad, y recalcula las propiedades mecánicas de esa sección, una sección de viga mixta, y resuelve con esas propiedades actualizadas durante la fase de resolución, con lo cual podemos desarrollar un proceso constructivo muy detallado en el que
se tenga en cuenta la edad de los materiales, las propiedades mecánicas si se utilizan en vigas, actualizándolas durante el proceso constructivo y activación y desactivación de diferentes partes del modelo. Por supuesto, como hemos dicho, el hormigón, se puede modelar el hormigón de forma muy avanzada utilizando el SOLID 65 de ANSYS, que es u otras capacidades de ANSYS para el hormigón no lineal, y además CivilFEM le suma el cálculo afluencia y retracción y los diferentes efectos que se dan en el hormigón, pudiendo resolver modelos muy avanzados y muy detallados en este sentido. Después de los modelos de material, con CivilFEM se puede definir cualquier tipo de secciones, metálicas, mixtas o de hormigón, de librerías, puede ser como el caso de las estructuras de estas secciones de acero que tenemos a la izquierda, definidas por chapas, como estas de abajo a la derecha, de secciones típicas de hormigón armado o mixtas como esta otra. Cualquier tipo de sección se puede definir, CivilFEM calcula esas propiedades mecánicas y se utilizan a la hora de resolver el modelo y chequear después por norma. Por supuesto que CivilFEM añade capacidades a lo que la licencia de ANSYS, con lo cual cualquier capacidad que se tenga con ANSYS, con CivilFEM con ANSYS, lo que hace es añadir. Por tanto, con CivilFEM con ANSYS se puede seguir trabajando todas las capacidades avanzadas que tiene ANSYS, como análisis estáticos, no lineales, modales, armónicos, transitorios, cualquiera, optimizaciones, materiales no lineales, no linealidades geométricas y pues otro tipo de elementos y no linealidades como son los elementos cable, muelles no lineales, contactos, activación y desactivación, con lo cual todas las capacidades de la licencia de ANSYS se tienen, y si además se adquiere CivilFEM para ANSYS, pues CivilFEM añade más de 400 nuevas capacidades, teniendo y utilizando mucho las capacidades de ANSYS para la ingeniería civil. Bueno, ya hemos visto lo del sistema constructivo. Tras generar el modelo con materiales, secciones, aplicar cargas y resolver, pues, con ANSYS. El siguiente paso son las combinaciones. CivilFEM, además de realizar combinaciones algebraicas lineales de sumar varios load steps con diferentes coeficientes de mayoración. Además, CivilFEM puede realizar lo que llamamos combinaciones inteligentes, donde se combinan diferentes estados de carga buscando un objetivo. Ese objetivo puede ser, por ejemplo, saber cuál es la máxima tensión en este punto del paso de un tren. Pero no solo, entonces CivilFEM te va a analizar cuál es el punto más favorable del tren, te va a aplicar ahí la carga del tren y te va a dar la tensión o el objetivo de tu combinación, que es obtener un resultado que se maximiza o se minimiza. Por ejemplo, en esta sección pues podemos intentar saber cuál es el máximo momento para el paso del tren y qué posición tiene que tener ese tren. Si es minimizar, por ejemplo, cuál es el máximo desplazamiento vertical en el centro, como es negativo, mínimo hacia abajo. Bueno, combinaciones inteligentes que se pueden realizar buscando un objetivo y con una regla de combinación. Tras hacer las combinaciones, con CivilFEM se puede chequear las estructuras tanto de hormigón como acero. Para el hormigón tenemos una lista muy grande de normas que se van actualizando continuamente, como, bueno, pues aquí tenéis unos ejemplos, las normas europeas, rusas, americanas, británicas, chinas, y las capacidades pues son todas las necesarias. El chequeo y diseño para flexión compuesta es viada, también acortante y torsión, y también tener en cuenta los elementos SER, si son en vez de vigas, teniendo en cuenta el rasante, y también chequeo a fisuración. Además, teniendo para los elementos placa, también además de calcular la armadura superior e inferior en la dirección XY, además se tiene en cuenta, tiene diferentes métodos para calcular la armadura, que bueno, pues, os podemos explicar si estáis interesados más detenidamente, pero sí que se tiene en cuenta todos los esfuerzos, los axiles, rasante, momentos, momento torsor y cortantes. Entonces se tienen en cuenta todos para calcular la armadura, tanto a flexión como rasante y como cortante. Por supuesto, se calcula la armadura teniendo en cuenta el diagrama de interacción, y si lo que estamos haciendo es chequeando, el usuario mete su sección con su armadura
chequea y el CivilFEM te da si los elementos cumplen en verde y los que no cumplen en rojo. Y además, bueno, pues te puede dar lo que llamamos el criterio de CivilFEM, que el criterio de CivilFEM siempre es el ratio entre, da igual el tipo de chequeo, el tipo de si es estructura metálica o hormigón, siempre va a ser el ratio entre la demanda y la capacidad en ese punto, ya sea acortante, a lo que estemos chequeando, siempre. Entonces, si ese ratio es menor que 1, la sección está ok. Si ese ratio es mayor que 1, no ok. Con lo cual aquí vemos que todos los que estén por encima del verde amarillento hasta rojo no cumplen. Y podríamos pintar pues esos resultados, los que cumplen y no cumplen, el criterio, el ratio demanda-capacidad, y esto si estamos chequeando. Si estamos diseñando, CivilFEM directamente te calcula la armadura, las cuantías de armado que están aquí representadas. Y bueno, aparte de las cuantías de armado, pues también se puede chequear tanto a coaflexión como a cortante o a torsión, también se puede chequear a fisuración. Para el acero funciona de forma parecida, tenemos una lista grande muy extensa de las principales normas de acero por todo el mundo, pero tiene la peculiaridad que lo primero que hace es calcular la clase de la sección. Para el eurocódigo clase 3, clase 4, 1, 2, 3, 4, para las americanas, que son secciones esbeltas, compactas. Bueno, una vez que determina la clase de la sección, si es de clase 4, sección esbelta, el CivilFEM calcula las propiedades efectivas, mecánicas efectivas de la sección, reduciendo las partes de las chapas que pueden tener abolladura, y con esas nuevas propiedades pues te chequea la estructura. Con lo mismo, qué elementos cumplen, no cumplen, y además el ratio demanda-capacidad, que tiene que ser menor que 1. Aquí vemos que el valor, que son todos menor de 0,58, significa que se ha consumido un 60% de la capacidad de estas secciones con este tipo, y para diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, el Eurocódigo 3, siguiendo los artículos del Eurocódigo 3, tenemos chequeo acortante, compresión, flexión. Entonces, bueno, el usuario elige qué tipo de chequeo, bandeo lateral, qué tipo de chequeo quiere hacer en esas vigas seleccionadas para esos estados de cargas, y lo chequea obteniendo este tipo de resultados. También para elementos sólidos, CivilFEM tiene utilidades para poder chequear elementos sólidos. Entonces, si son modelos que tienen un comportamiento tipo losa o muro, CivilFEM lo que hace es, por el plano medio, le da un corte, en este corte integra las tensiones para obtener esfuerzos y te calcula las armaduras, como si fuese pues, elementos placa, elementos SEL. Y para modelos hechos con elementos sólidos, pero que tienen un comportamiento similar a una viga, también se puede realizar cortes y calcular la armadura. Por último, otras de las capacidades importantes de CivilFEM es el análisis sísmico. Con la potencia de ANSYS para hacer transitorios, análisis modal espectral o cualquier tipo de análisis relacionado con sísmico, además CivilFEM pues, añade múltiples capacidades. Una de ellas es primero, si es el modal espectral, que queremos resolver, pues añadir espectros definidos por diferentes normas por todo el mundo. Tras eso se realiza la combinación de modos por diferentes modos RSS, CQC, por diferentes métodos que tiene ANSYS. Y una vez que tenemos los esfuerzos, estos nos vienen en valor absoluto por el tipo de análisis, el análisis modal espectral, los resultados están en valor absoluto. Pero CivilFEM tiene una utilidad para invertir los signos, con lo cual si tenemos en valor absoluto el momento y el axil, los dos positivos, CivilFEM te puede analizar los dos positivos, los dos negativos, o uno negativo y otro positivo, indicándote que la opción más desfavorable es si el axil es negativo y el momento positivo porque está fuera. De la otra forma, si ambos se consideran positivos o ambos negativos, si ambos positivos están en el punto verde, ambos negativos estarían aquí, cumpliría. Y CivilFEM es capaz de analizar y ver que el valor del axil negativo y el momento positivo se saldrían. Y esta es la opción más desfavorable con esta combinación de signos, con lo cual podemos obtener las 4 posibilidades, momento axil positivos, momento axil negativos y uno positivo y otro negativo. Y por último, para el análisis sísmico, otra de las capacidades muy importantes de CivilFEM es que te puede calcular el margen sísmico. Es decir, se entiende muy fácil lo que es el concepto del margen sísmico con esta gráfica. Si tenemos diferentes espectros de respuesta en el eje, lo estamos representando, el eje horizontal, el de diseño,
pues lo tenemos aquí y aquí tenemos los diferentes espectros. Y a la izquierda tenemos la demanda, pues vamos a tener una combinación de esfuerzos, da igual que sea para cortante, para cualquier tipo de esfuerzo. Tenemos la demanda de las cargas no sísmicas hasta aquí y claro, la demanda de las cargas sísmicas, los esfuerzos que tengamos sísmicos, se van sumando, con lo cual van partiendo de aquí y estos se van incrementando con el valor del espectro de respuesta. Con lo cual, cuando la demanda se iguala a la capacidad, esta línea roja es la capacidad, la demanda se va incrementando, al incrementar el espectro, tenemos el punto de fallo. Por tanto, lo que CivilFEM hace es, en vez de, para una combinación de análisis sísmico más análisis estáticos, combinarlo y darte diseñártelo para eso, lo que hace es al revés. Para una posible estructura antigua, te analiza cuál es el nivel sísmico para el que la capacidad es igual a la demanda, es decir, el límite. Con lo cual te calcula el espectro máximo que puede soportar la estructura. Esto está basado en el concepto HCLPF de la norma EPRI americana y se utiliza bastante pues, para el campo nuclear, aunque se puede utilizar para cualquier tipo de análisis. Conocer el espectro máximo que te incrementando el espectro de diseño que meta el usuario. Y puede ser tanto incrementar o disminuir si este espectro no cumpliría. Por tanto, bueno, este es el valor que da CivilFEM. En estos resultados que vemos, por ejemplo, de 1,9 a 8, este es el valor que hay que incrementar la aceleración básica del espectro. Se puede multiplicar hasta por el valor mínimo de aquí, hasta por 1,9 veces, y que sería el límite que tendríamos, en el que podríamos aumentar los esfuerzos sísmicos. Es una utilidad muy avanzada y útil para, por ejemplo, todos los análisis de centrales nucleares antiguas, los test de estrés para comprobar las nuevas demandas sísmicas y los espectros actualizados que podamos tener para nuestras estructuras. Típicos resultados de CivilFEM. Y bueno, pasando ya al hormigón pretensado, deciros que bueno, CivilFEM tiene unas ventanas en las que se definen fácilmente los tendones mediante puntos en planta y alzado. Son tendones tridimensionales que puede tener cualquier geometría. Entonces, a partir de las propiedades que define el usuario en esta ventana o por comandos, CivilFEM calcula las pérdidas, como hemos dicho, se aplican los esfuerzos equivalentes y eso, se combinan con otros esfuerzos y se puede chequear por norma utilizando el diagrama de interacción teniendo en cuenta los tendones. Además, existen luego unas utilidades especiales para el pretensado, para el campo nuclear. Estos son tendones especiales porque la geometría que tienen son en forma de J invertida, es decir, circular por encima de la cúpula y luego bajan verticales por las paredes y formando una malla en la parte superior, con lo cual CivilFEM puede analizar este tipo de tendones perfectamente y aplicar sus esfuerzos equivalentes. Para ver un poquillo las capacidades que hemos explicado, vamos a ir a ver el software con este ejemplo de un silo de hormigón pretensado. Entonces, bueno, lo primero deciros que para arrancar CivilFEM con ANSYS se arranca desde el CivilFEM for ANSYS Product Launcher. Entonces, aquí, bueno, se selecciona ANSYS, la licencia que se disponga de ANSYS y además el directorio de trabajo donde vamos a trabajar y bueno, el directorio de trabajo y el nombre que se va a utilizar. En este caso vamos a utilizar el silo y el nombre de trabajo va a ser Press Silo, lo que hemos llamado. Ok, bueno, pues tras introducir el nombre de trabajo y la carpeta, se arranca CivilFEM. FEM 19.1 para ANSYS. Y bueno, como hemos explicado anteriormente, estamos trabajando con el entorno de ANSYS y añadiendo nuevas capacidades de CivilFEM. La primera capacidad es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las normas que vamos a utilizar. Están los pseudocódigos, pero podemos seleccionar
cualquier otro de la larga lista de normas. Como hemos dicho también las normas nucleares 349, 359 y bueno, muchas otras. Tras seleccionar las normas activas, unidades, pasamos al preproceso. El preproceso, materiales, librería de materiales, donde se puede seleccionar un material nuevo, pues como pueda ser un hormigón. La clasificación de los hormigones está según las normas que tengamos también para lo mismo para el acero de pretensar y acero estructural. Y suelos y rocas. Y también el usuario puede generar sus propios modelos de material e introducirlos. Entonces, bueno, tras seleccionar los materiales, el siguiente paso sería las secciones, como vemos aquí, y entonces se pueden definir secciones tanto de viga como de placa y hay un montón de formas de definirlos. De una librería de secciones, por ejemplo, aquí donde podemos ver pues, un montón de librerías comerciales, hasta definirlas por la forma de la sección, rectangulares y dar las dimensiones y también se puede definir cualquier tipo de sección, incluso con un área con cualquier forma, capturando ese área para que CIVFEM calcule las propiedades mecánicas, áreas, inercias y se utilizaría como sección de viga o placa. Entonces, bueno, serían los pasos lógicos. Una vez tenido la sección, se genera el modelo. Nosotros vamos a cargar un modelo ya generado, que como vemos es un silo con elementos placa, elementos silo. En este silo, además de generar pues eso, la sección, paredes, mallado, para el pretensado, tenemos aquí las utilidades de pretensado, tenemos lo que se llama tendón editor, una ventana donde se define el pretensado. Para, bueno, rizar un poco más el rizo y hacerlo un poco más complejo, hemos elegido un pretensado que son con trazados helicoidales, con lo cual vemos que hay dos familias de tendones helicoidales en este sentido y luego en el otro, pues bueno, que se van cruzando. La forma de definir esto es en las secciones, como vemos aquí, en las secciones que tenemos, pues tenemos diferentes puntos en la altura, circulares, donde va a ir pasando los trazados y luego una vez que definamos los puntos en estas secciones que hemos capturado del modelo, en los tendones se indica por qué puntos van a pasar, el tendón 1 por ejemplo, en planta y en altura. Entonces, tras seleccionar los puntos, los tendones quedan totalmente definidos. Se puede hacer también por comandos. Una vez calculados el trazado de los tendones, se calcula las pérdidas en el que hay que indicar la fecha para la que se calculan las pérdidas. Pueden ser a corto plazo, 0, y solo se tienen en cuenta a corto plazo, a medio plazo, 100 días, 50 días. CIVFEM tiene en cuenta la retracción e influencia para esos días y para calcular las pérdidas o a muy largo plazo. Y bueno, hay diferentes métodos de calcular las pérdidas de forma independiente o acoplado a las pérdidas a largo plazo con diferentes formulaciones. Todas están en la ayuda. Y bueno, tras eso podemos aplicar las cargas equivalentes. Por ejemplo, voy a aplicar estas cargas equivalentes de los tendones helicoidales y se ven cómo las fuerzas que se aplican son en forma helicoidal alrededor del tendón, alrededor de las paredes del edificio. Bueno, estas cargas en un sentido y en el otro, estas cargas de pretensado, se combinarían con cualquier tipo de cargas y se diseñaría por norma. Voy a borrar las cargas y voy a utilizar la macro que tenemos. Tenemos, como he dicho al principio, que se puede utilizar el entorno gráfico y también se pueden utilizar macros en las que se combinan comandos de ANSYS con CIVFEM como si fuese un único software. Entonces, el usuario al trabajar con CIVFEM para ANSYS está trabajando como si fuese un único software con capacidades extras añadidas a ANSYS. Entonces, bueno, como vemos aquí, por ejemplo, este es el comando de CIVFEM. Los comandos de CIVFEM empiezan por virgulilla y son de una forma muy parecida a los de ANSYS. El material de CIVFEM 1 es de la librería de un hormigón del eurocódigo 2 y es este hormigón, el C4050, con lo cual, bueno, son muy descriptivos. Bueno, todo esto es parte de la macro que ya estaban generadas. Por ejemplo, para generar los tendones se puede hacer como lo tenemos aquí con un bucle muy fácil y muy pequeño, definiendo puntos en alzado y en planta y con estos puntos ya generando los tendones. Dicho esto, en la fase de solución, este ejemplo es un ejemplo simplificado. Lo que tenemos es que vamos a aplicar dos combinaciones. Una, la de estado límite último, en el que tiene los coeficientes 1,6 por el viento, más 1,35 por el peso propio, más 1,35 por el pretensado, y luego otra combinación de estado límite de servicio, en el que las fuerzas no van mayoradas. Con lo cual, bueno, si lanzamos esta parte y resolvemos,
y vemos, bueno, la aplicación de cargas y demás. Vemos aquí que se aplican las cargas, presión de viento, también tenemos una presión lateral, diferentes presiones y cargas. Y esta es la segunda combinación de cargas. Tras aplicar las cargas, lo que vamos a hacer, que era un poco el objetivo de enseñar este ejemplo, además del hormigón pretensado, es chequear y diseñar por norma. Estas cargas se aplican en el modelo de ANSYS, pues se resuelve, ANSYS resuelve el modelo y tenemos los esfuerzos. Igual vamos a leer primero el Load Step 1, que es estado límite último, y vamos a diseñar. Como os había dicho, al definir las propiedades de la sección, aquí tenemos la sección para los elementos SEL, lo que habíamos hecho es simplemente dar el espesor, el material y qué material se va a usar para el armado y el recubrimiento. Habíamos dejado, bueno, pues todas las armaduras a cero, de tal forma que CivilFem lo que va a hacer es calcular la armadura que se necesita. Con lo cual el postproceso, en el diseño por norma, el código 2, vamos a diseñar. Es decir, que CivilFem te calcule la armadura. Flexión compuesta, las direcciones ortogonales y además existe la posibilidad de que CivilFem te considere el torsor y el rasante. Se pueden considerar o no para calcular la armadura a flexión. Entonces decimos que los considere, lo incluya, damos a OK. Entonces CivilFem está diseñando y nos va a dar las cuantías necesarias para cumplir con el estado límite último. Sí, esto lo podemos hacer con cualquier load step resuelto. Y también crear una envolvente de resultado de armado. Eso se puede hacer con... Claro, el procedimiento sería eso, ir diseñando, chequeando todos los load steps, uno por otro, que todas las combinaciones de carga que tengamos, y una vez diseñadas todas, hacemos la envolvente de armaduras. Tras diseñar, venimos a los resultados de SEL y entonces vemos que los resultados son cuantías de armado. Por ejemplo, que es la armadura en la parte superior de los SEL y en la dirección X e Y del elemento SEL, pues estamos viendo la armadura en la parte superior. Vemos que, bueno, pues donde más se necesitan es en la parte de la unión cúpula-paredes, que, bueno, estamos hablando del orden de 66 centímetros cuadrados por metro, en la dirección X y la dirección Y, y, bueno, superior e inferior. Entonces, estas son las armaduras necesarias. Y esto sería una forma de trabajar, que CivilFem te dé la armadura. Otra forma de trabajar es que CivilFem te chequee. Entonces, sí, por ejemplo, en la sección de SEL, damos aquí a modificar y, por ejemplo, lo que hacemos es definir la armadura, o cortante, cualquiera. Lo que hacemos es, por ejemplo, aquí en vez de por ratio, definimos por separación y diámetro. Por ejemplo, seleccionando un diámetro Phi 20, que está aquí puesto por defecto, se puede seleccionar cualquier otro, y añadiendo una separación, por ejemplo, de 20 centímetros en cada uno de ellos, podemos chequear si esta armadura que estoy proponiendo es la adecuada. Con lo cual, tenemos aquí esta armadura definida, Phi 20 cada 20 centímetros, y podemos comprobar si esta armadura cumple. Con lo cual, en vez de diseñar, ahora en postproceso, lo que vamos a hacer es chequear. En vez de diseño por norma, chequeo por norma. Vamos a chequear estos cells y vamos a chequear a flexión compuesta. Por la dirección ortogonal, lo mismo. Y CivilFem al chequear lo que hace es darte el ratio entre la demanda y la capacidad de la sección. Es decir, la demanda, la combinación momento-axil que tengamos en cada punto, y la demanda es la capacidad, el par momento-axil, es decir, el diagrama de interacción que tiene en ese punto. Con lo cual, una vez que tenemos eso, vamos a ver los resultados de chequeo, vamos a ver el criterio en X, para la armadura en X, y el criterio en Y, para flexión más axil, considerando el rasante y el torsor. Entonces vemos que el criterio es 0,93, es decir, es menor que 1, la demanda es menor que la capacidad, cumple aunque está muy al límite. Y en la otra dirección, en la Y, OK.
vemos que es 0,93 también, las zonas más desfavorables, con lo cual vemos que la capacidad es menor que la demanda, o es mayor que la demanda, es decir, el modelo cumple. Ahora habría que ver a fisuración. Con lo cual, para hacer el chequeo a fisuración, con la misma armadura que hemos ya predefinido, lo que tengo que hacer es leerme las combinaciones del estado límite de servicio. En este caso es la 2, la combinación del estado límite de servicio, y lo que hago es ahora chequear, pero a fisuración. Entonces, chequeando a fisuración, lo primero que tengo que decir es cuál es la apertura de fisura admisible en mi modelo. Voy a suponer que es 0,2 milímetros. Entonces, con esa fisura, lo que hace CivilFEM, según el eurocódigo, es calcular la apertura de fisura que voy a tener y compararla con esta, para saber si cumple o no cumple. Si estamos utilizando otra norma con las normas americanas tienen otras referencias para cumplir, por ejemplo, la separación entre armaduras o otros tipos de criterios. En la ayuda está muy detallado qué utiliza CivilFEM para verificarlo. Con lo cual apretamos OK y chequea CivilFEM y vamos a ver si cumple el estado límite de servicio a fisuración. No hace falta resolver de nuevo, simplemente con modificar las propiedades del proceso y pasar por proceso de nuevo. Si pintamos ahora hay un montón de resultados. Vamos a ver primero el criterio. El criterio para la armadura en X y el criterio para la armadura en Y. Entonces pintamos primero la armadura X a ver si cumple a fisuración. Vemos que el criterio es 1,13. Eso quiere decir que la fisura es mayor del límite que hemos establecido, que es 0,2 milímetros. No cumple por poco, es un poco mayor. Entonces, bueno, tendríamos que modificar nuestra armadura y volver a chequear. Vamos a ver, por ejemplo, cuál es esa apertura de fisura que me da mayor de 0,2. Será que 0,20 y poco, para tener ese criterio, ese ratio entre uno y otro. Con lo cual, bueno, aquí podemos ver que efectivamente la apertura de fisura es 0,227, mayor que la que tengo permitida, con lo cual no cumpliría por poco y en estas zonas, tanto la X como la Y. Bueno, claro, podríamos ver muchas más cosas de este modelo, muchos más diseños, pero que no tenemos mucho tiempo, con lo cual vamos a continuar viendo las diapositivas para ver un poquillo más capacidades de CivilFEM, que, como hemos dicho, es un software muy amplio que cubre cualquier necesidad de la ingeniería civil, cualquier tipo de proyecto. Bueno, como vemos aquí, la siguiente diapositiva es de... Sí, son las herramientas que dispone CivilFEM para la parte de geotecnia. Es otro módulo que Román ha ido explicando en el inicio. Y bueno, aquí tenemos fundaciones, tenemos wizards de la misma forma que podemos hacerlo con Logfile o de forma interactiva. Tenemos unos wizards que te lo facilitan para pantallas, micropilotes, losas de cimentación, pantallas, pilotes y micropilotes, con utilidades en las que se puede definir muy fácilmente los modelos y, bueno, luego veremos un ejemplo que os enseñará Ronald. También hay utilidades de puentes y, de túneles, disculpa, en la que se genera automáticamente a partir de la sección y el proceso de excavación. Tanto con 3D. Pueden ser 2D o 3D, con elementos no lineales y el proceso constructivo. Siempre, bueno, tenemos que empezar con el launcher y tenerlo siempre ordenado y crear nuestras diferentes carpetas de trabajo y tenerlo siempre ordenado. De acuerdo, como os ha explicado Román, el proceso de CivilFEM es simplemente seguir tras la malla y la geometría definida con ANSYS, es definición de librería materiales, de secciones, propiedades de código y demás, pero también tenemos otras utilidades que son a través de wizards. En este caso tenemos para la parte de geotecnia la utilidad de definición de terrenos estratificados, el módulo de balasto, una pantalla que ahora explicaremos, estabilidad de taludes siguiendo métodos clásicos o siguiendo elementos finitos, filtraciones, presiones sobre tierras y, bueno, como hemos mostrado antes, túneles y micropilotes. Vamos a enseñar, por ejemplo, cómo definir una pantalla
con micropilotes en 3D. Tenemos otras formas de hacerlo, pero podemos definir, ir rellenando estas casillas. Tenemos estas diferentes pestañas para definición de la diferente proceso de excavación. ¿De acuerdo? ¿Qué estratos introducir? ¿Qué altura de excavación para cada fase? ¿Cuándo aparecen los anclajes? ¿Con qué dimensiones? ¿Con qué sección? Y demás. Estos parámetros se rellenan aquí, se pueden guardar y luego se pueden cargar. Las podemos previsualizar aquí. ¿De acuerdo? Y en todo momento tenemos perfecto control del proceso constructivo. Aquí lo tenemos. Aquí están todos nuestros elementos. Aquí están nuestras fases, nuestros terrenos que irán desapareciendo, pues, siguiendo un proceso constructivo de nacimiento y muerte, y veremos resultados. Esta es la definición del preproceso y luego en solución tenemos la opción de resolverlo. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos las diferentes fases definidas. ¿De acuerdo? En algún momento aparecen los anclajes e irán desapareciendo el terreno a excavar y apareciendo los pilotes. Le damos a resolver, como son capacidades no lineales, también CivilFEM automáticamente te propone unos parámetros, pero también el usuario lo puede modificar. Como veis, el proceso es bastante rápido, siempre también dependiendo de los recursos de vuestra máquina, pero vemos que cada fase resuelve de forma muy rápida. Son 12 al final y tenemos CivilFEM define automáticamente las fases en componentes y, por ejemplo, si queremos ver la fase, vamos a quitar los símbolos, la condición de contorno y las cargas, y vemos aquí nuestros elementos, nuestro terreno unos elementos de suelo y nuestros elementos estructurales, como las vigas de hormigón, las pilotes de hormigón y las vigas de atado de acero. ¿Qué puede hacer CivilFEM? CivilFEM, tras resolver, podemos, leyendo resultados correspondientes, chequear y diseñar el armado. En este caso podemos tanto chequear según el Eurocódigo o la ACI u otras normas, tanto la parte de hormigón como la parte de acero. Por ejemplo, si hacemos con el hormigón, lo veremos ahora, hacemos un chequeo, o mejor seleccionamos primero estos elementos. Lo hacemos directamente, vemos resultados, escalo el resultado y aquí vemos qué elementos, según como ha explicado Román antes, con qué elementos superan la resistencia de la sección. ¿De acuerdo? Veremos también en OK no OK qué elementos, qué pilotes son los que cumplen o están fuera y los que no están fuera de las especificaciones de la resistencia de según Eurocódigo. Vemos que están los elementos que cumplen en verde, los que no cumplen en rojo, y en gris, evidentemente, los elementos que no se han chequeado porque no correspondan en este chequeo. Es decir, pues el suelo no corresponde a este tipo de chequeo, o si, por ejemplo, es un elemento que es una viga metálica y estamos chequeando para hormigón, pues también sé que el resultado es en gris. También se podría chequear la parte de acero de la misma forma y CivilFEM pues te daría el ratio demanda capacidad. Sí, eso sí, siempre últimos y la clase de la sección. Siempre el criterio que te dé CivilFEM en general es si es menor que 1 cumple la sección y si es mayor que 1 no cumple, y es el ratio capacidad dividido entre demanda que tengamos dependiendo del tipo de chequeo. Bueno, se podrían ver muchas más cosas, como hemos dicho, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, con lo cual vamos a continuar con
con las diapositivas. Por último, nos faltaría ver las capacidades de puentes. Con CivilFem se pueden generar puentes de forma muy fácil y rápida. Primero se puede definir el trazado del puente en planta y alzado con rectas, con crutoides o partes circulares, curvas con diferentes puntos. También CivilFem tiene una librería de secciones específicas para puentes, tanto tipo losa como tipo cajón. Entonces, bueno, con CivilFem se puede definir fácilmente todos estos tipos de secciones y definir en qué punto del trazado va cada sección para poder hacer una sección variable, en el que la sección sea el canto variable de un punto a otro, teniendo en cuenta pues el tamaño de una sección en un punto u otro. Tras definir el trazado y dónde van situadas las secciones, CivilFem te genera automáticamente el modelo de elementos finitos. Una vez que se tienen, pues el CivilFem lo lanza ANSYS y se resolvería para diferentes cargas. Además, CivilFem tiene diferentes ventanas para definir los diferentes tipos de puente. Pues los puentes, cualquier tipo de puente, ya sea puente viga, puente atirantado. También, por supuesto, el proceso constructivo no lineal, teniendo en cuenta todo el proceso constructivo del puente. Puentes arco, diferentes tipologías de puentes arco con el tablero superior e inferior. Y bueno, tras generar el modelo con CivilFem, con estas utilidades, se pueden aplicar las cargas móviles, que ya pueden ser lo que se llama cargas móviles rígidas, que corresponde a un camión, que no es, o flexibles, a un tren que se adapta el trazado del puente para los diferentes carriles que se definen. Tras aplicar cargas móviles, cargas superficiales, pues efectivamente estas cargas se pueden combinar y diseñar por norma. La generación automática de puentes con CivilFem están tanto para elementos viga como elementos placa y elementos sólidos. Puedes elegir qué tipo de elemento para tu puente y te lo genera con unos elementos u otros, dependiendo del tipo de análisis. Y bueno, por último tendríamos el módulo nuclear con normas específicas nucleares, el sistema de calidad que cumple con las exigencias del mundo nuclear, tanto para desarrollar el software como para cualquier tipo de trabajo que haga en Ciber con el software y utilidades específicas para el mundo nuclear, como son el pretensado especial con esa forma de J invertida que tienen los edificios de contención. Por tanto, como resumen, hemos visto todas estas capacidades de CivilFem, con lo cual este producto es una customización de ANSYS, en la que se añaden enfocada a la ingeniería civil, con un montón de capacidades, más de 400 capacidades modulares, donde el usuario puede seleccionar qué capacidades les interesa para su CivilFem. Y una solución muy completa y potente para cualquier proyecto de la ingeniería civil. Además, todas estas capacidades, en vez de ser pues, como una única solución, están todavía en noción beta, estas capacidades se van a introducir de forma individual mediante extensiones ACT en Workbench, de tal forma que el usuario puede escoger alguna de estas capacidades para ACT. Por ejemplo, una de ellas sería el diseño según una norma, el código, por ejemplo, o la norma americana ACI, y entonces tendría esta extensión ACT en el que con Workbench podrían chequear o diseñar una estructura según esa norma. Y bueno, pues lo que haremos sería dividir, por decirlo, en capacidades e integrarlas en ACT en Workbench en un futuro. Y bueno, luego la última solución de CivilFem sería CivilFem para Mark, que es una solución muy completa en el que con esa solución tenemos muy avanzadas todas las posibilidades con CivilFem. Echando un vistazo a nuestra página web, civilfem.com, podemos ver que, lo primero, si estáis interesados en descargaros una versión gratuita, tanto de CivilFem como ANSYS, como para CivilFem como con Mark, lo podéis hacer pinchando aquí.
como hemos visto, nuestros productos de momento disponibles, CivilFem para Marc y CivilFem para ANSYS, que es lo que acabamos de ver. Y también aquí tenéis webinars, futuros webinars, tanto para ANSYS como para CivilFem o vídeos de CivilFem para que tenemos subidos en la red, para donde podéis observar los diferentes capacidades de CivilFem. También en Project Showcase tenemos pues diferentes proyectos que se han elaborado con CivilFem, catalogados en diferentes industrias, en diferentes campos, y bueno, pequeños PDFs con aplicaciones y proyectos que se han realizado. Tanto, bueno, es una lista donde podéis hacer. Si tenéis cualquier pregunta, nos podéis preguntar sin ningún tipo de problema. También, por último, decir que tenemos a lo largo de todo el mundo, dependiendo del país en el que estéis, pues socios locales para la distribución, soporte y proyectos de CivilFem con ANSYS y con Marc. Bueno, aquí dando a la prueba, vamos, a la versión gratuita. Sí, disponéis de versiones gratuitas, la estudiante limitada, y si queréis evaluar una versión comercial por 30 días también podéis hacerlo, y del mismo modo ingresar en nuestra, que llamamos una comunidad de CivilFem, donde podéis compartir vuestra duda, vuestras experiencias, consultar foros, ejercicios resueltos, tanto de cualquier producto de CivilFem. Bueno, hemos superado por un poco el tiempo, disculpen, esto es todo. Bueno, como hemos dicho, si tenéis dudas, queréis una demo especial o cualquier cosa, no dudéis en contactar con nosotros y bueno, pues encantados os lo ofreceremos. También nos podéis seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, en cualquiera de ellas, incluso canal de YouTube. YouTube, en nuestro canal, donde tenemos múltiples vídeos y ejemplos subidos. Gracias por vuestra atención y bueno, muchas gracias y hasta el siguiente webinar. Adiós.